Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Tangible. Estamos pues nuevamente aquí transmitiendo un tema muy interesante. Vamos a hablar este día de las comunidades afromexicanas o afrodescendientes en México. Comunidades que tienen un valor cultural, histórico importante y que no siempre están o tienen la visibilidad que merecen. Existe esta idea, una idea generalizada que no es correcta, de que el mestizaje pertenece o es resultado del mundo europeo con el mundo indígena. Sin embargo, sabemos que existen afrodescendientes o afromexicanos, que hablaremos de las comunidades a lo largo y ancho del país y también de focos o comunidades importantes que existen al sur de nuestro país. Para eso vamos a dar la bienvenida a la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hola, María Elisa, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por la invitación. Y al doctor Said Jalife Jacobo, investigador de In Situ, de nuestro aliado con quien hacemos este foro tangible. Así que yo creo que lo más sencillo es iniciar por la pregunta que seguramente tú has respondido muchas veces, pero que nos hacemos en este foro tangible. ¿Quiénes son los afromexicanos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron aquí? Claro, Iván. Los afromexicanos, las personas afromexicanas, son personas que nacieron en México y que tienen descendencia africana, tanto históricamente como contemporáneamente, ¿no? Hay que recordar que llegaron durante la época colonial, la mayoría como esclavizadas, mujeres, hombres y niños de distintas partes de África, alrededor de 250,000 personas, y estuvieron desarrollando distintas actividades económicas en toda la Nueva España. Entonces, tanto esas personas sus descendientes son afromexicanos o afrodescendientes, como de otras migraciones en el siglo XIX, en el siglo XX, de africanos o afrodescendientes que han llegado a México. Yo quiero, antes de pasar a la siguiente pregunta, porque a lo largo de este programa van a estar viendo unas imágenes increíbles, con un valor obviamente antropológico, histórico, documental y también artístico. Y quiero resaltar el nombre de los autores, no dejarlo hasta el final, porque la gente va a estar observando y conociendo, gracias a estas imágenes, pues una cultura muy valiosa, muy profunda, muy arraigada. Las fotografías que van a estar ustedes observando son de Hugo Arellanes, Arturo Horta, Mireya Rodríguez, Fausto Silam y José Luis Martínez Maldonado. Y también estamos viendo el trabajo pictórico del pintor novohispano Juan Correa, conocidísimo, importantísimo. Entonces hay que disfrutar ese trabajo artístico con lo que estamos escuchando y aprendiendo de estas comunidades afromexicanas. 250,000 arribaron en unos episodios históricos que, además de vergonzantes, sabemos que terribles. Gente que viajó, que cruzó, forzados, heridos, enfermos, la mayoría de ellos morían, incluso se sabe crónicas que se suicidaban con tal de no ser capturados. Y sin embargo, aquí están estas comunidades, llegaron. ¿Cómo viven? ¿Quiénes son? ¿Qué parte de esa cultura ancestral africana se trajeron al nuevo continente y permanece? Sí, claro, desde luego que hubo distintas migraciones desde el continente africano hacia el continente americano. Y bueno, en la historia de México podemos encontrar diversos personajes que tuvieron roles destacados en diferentes esferas. Por ejemplo, en la artística mencionabas precisamente al pintor novohispano Juan Correa. En la esfera política podemos identificar a los insurgentes José María Morelos y Pavón, incluso al presidente Vicente Guerrero, ambos afromexicanos. Y bueno, también la influencia se permea hacia la música, por ejemplo. Hay tradiciones de bailes como la danza de los diablos
o distintos otros elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la comida podemos decir la flor de Jamaica, también es un legado africano, el tamarindo, la sandía y otras palabras, por ejemplo, de origen africano que se han ido adaptando a nuestro lenguaje, como por ejemplo la marimba, cumbia, etcétera, ¿no? Es decir, los afromexicanos han tenido diversas contribuciones en lo largo de diferentes esferas, en lo social, en lo económico, en lo político, ¿cierto, doctora? Claro. Hay que decir, y es muy importante, que los africanos venían de distintas culturas, ¿no? Vinieron wolofs, vinieron mandingas, vinieron bantús de África Central. Entonces, todas las culturas africanas enriquecieron lo que ahora es la sociedad mexicana. Que realmente... Exacto, es como decir, los indígenas pues no eran solo un grupo en México actualmente, hay mayas, hay nahuas, hay otomís, ¿no? Es decir, hay una gran diversidad. Lo mismo pasó con los africanos que llegaron. Entonces, la cultura mexicana en distintas partes, en distintas entidades, está recreada con esos saberes, con esos conocimientos de origen africano. Yo creo que es bien importante, bueno, en este punto, deshacernos de la idea de que África es esta entidad única y o vista como un país, ¿no? Es una riqueza cultural, histórica, milenaria. Entonces, imaginar de este gran territorio distintos miembros culturales que traían conocimiento, que traían tradición, que traían cultura, que traían lenguaje. Y luego saber, por ejemplo, mencionas la sandía, ¿no? Y como que en el imaginario de México la tenemos incorporada como la sandía mexicana, ¿no? Y realmente es una importación cultural de África. Entonces yo creo que eso nos ayuda a empezar a visualizar la importancia de los afrodescendientes en nuestro país. Y obviamente, pues, el lenguaje, ¿no? Sí. Tumba, marimba, que parecen, no sé si vendrán del suajili o de cuántas lenguas pueden tener su origen, ¿no? De muchas lenguas, sobre todo las bantús, que son kikongo, kimbundú, o sea, que son las de África Central. De ahí llegaron más africanos, aunque también de la zona de Senegambia, ¿no? En este esfuerzo de visibilización de una cultura en México, de los afrodescendientes o afromexicanos, creo que debe resultar fascinante para todos que cada vez que digamos marimba, tumba, chamba, la chamba, ¿no? La mencionamos todos los días, muchas veces para quejarnos, pero la mencionamos todos los días. Estamos haciendo referencia a un lenguaje que cruzó el océano, que viene cargado de historia, de genética cultural, podríamos decir, exacto, y que llega a nosotros, es decir, forma parte de nosotros, como bien forman parte de nosotros los afromexicanos. En este sentido, me gustaría un poco hablar de estadística. Ya dijimos que llegaron 250,000, más o menos, ¿no? Porque pues, hay una incertidumbre ahí histórica. Pero sabemos que el INEGI ha hecho estudios y hoy tenemos certeza. En ese sentido, ¿qué sabemos? ¿Cuántas personas hoy en día se identifican como afromexicanos? Bueno, yo podría decir que hay dos elementos que ahora disponemos para, de alguna manera, contabilizar identificar a aquellas personas que se autorreconocen como afromexicanos. La primera de ellas es la encuesta intercensal realizada por el INEGI en 2015, donde por primera vez se incluyó una pregunta para que las personas pudieran identificarse como afromexicanas. La segunda fue 2 años después, en 2017, realizada por el CONAPRED en la encuesta nacional de discriminación. En esa encuesta se estimó cerca del 2.9% de la población total, es decir, casi 3 millones de mexicanos, el doble de la que estimó en 2015 el INEGI. Y bueno, ahora hay un debate en torno al censo que viene en 2020, que realiza cada 10 años el INEGI. Ahí se está debatiendo sobre qué pregunta es la que se debe de incorporar adecuadamente para que las personas se puedan identificar como afromexicanas. Y bueno, hay debate de expertos y creo que bueno, aquí la doctora nos puede comentar un poco más al respecto.
Sí, gracias, Aide. Bueno, primero decir, como para aclarar lo que decía Iván, efectivamente se piensa que alrededor de 250,000 personas llegaron durante el periodo colonial, pero no sabemos cuántas llegaron, por ejemplo, por contrabando, que puede hasta doblar esa cantidad, porque no hay registros de la gente que entró de distintas formas, ¿no? Entonces, las cantidades son todavía discutibles. Ahora, lo que dice Saide es muy importante. Ha pasado silenciada la presencia de los afromexicanos por siglos, no por años, por siglos. Desde el siglo XIX empezó a negarse su presencia en la historia de México. Entonces, ha sido difícil que la gente se identifique como afromexicana, incluso como negra o como morena o como en algo jarocha. Hay muchos términos que tienen que ver con la presencia afro. Entonces, son necesarias, y en eso estamos ahorita, campañas de información, de sensibilización, para que la gente pueda reconocerse en una pregunta de autoadscripción. Es muy revelador que esta encuesta haya encontrado, la del INEGI, un millón, casi 400,000 personas. Que sí se y que 2 años después ya también se doble esta cantidad en la encuesta del CONAPRED. Entonces esperamos que el 2020 tenga mejores resultados. Adelante. Sí, bueno, si me permites añadir, Iván, diría que es muy importante el punto que menciona la doctora sobre que en la encuesta que hizo el CONAPRED hubo campañas de sensibilización previas, ¿no? Y añadiría que el INEGI junto con el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen publicado un perfil sociodemográfico sobre las poblaciones afrodescendientes en México, ¿no? Entonces, en ese perfil se pueden estimar, digamos, la distribución de todas las personas afromexicanos a lo largo de todo el territorio nacional. Desde luego que hay estados que tienen mayor número de personas afromexicanas, identificadas como afromexicanas. Por ejemplo, destacan el Estado de México con más de 300,000, Veracruz con más de 260,000, desde luego Oaxaca, Guerrero, que hay una importante densidad, la costa chica, así es. Y bueno, y básicamente a lo largo de todo el territorio nacional. El tema de discriminación ha estado en la palestra últimamente gracias a una película que muchos vimos, Roma, pero ha estado desafortunadamente presente y soterrada en la historia de nuestro país, hacia los indígenas, y no se diga hacia las comunidades afromexicanas, que ni siquiera las visualizamos, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado, y seguro, no sé si ustedes también, pero yo lo he escuchado en muchas sobremesas, en muchas conversaciones, esta frase que es terrible por donde se vea: en México no hay racismo porque en México no hay negros? Sí. No, o sea, terrible. una doble mentira, de una doble negación de nuestra historia, de nuestra diversidad cultural, de nuestra diversidad genética. En este sentido, y hablando de racismo, hablando de cuáles son o cuáles deben ser los esfuerzos, uno, desde la política pública, y dos, desde la comprensión cultural, desde la apertura, desde la mirada, desde el reconocimiento de lo que nos une, ¿no? Que finalmente es este concepto de nación que llamamos México. Pues yo creo que hay varios retos. El primero es reconocer, como tú dices, que hay un problema de racismo fuerte en México. Esa es la primera acción, ¿no? Una enfermedad no se puede combatir si no se reconoce. El racismo hacia los afrodescendientes, hacia los afromexicanos, ha sido muy fuerte en México desde el siglo XIX, finales del XVIII. O sea, se niega la participación histórica y presente, ¿no? Entonces, la primera acción que tiene que hacerse es visibilizarlos. ¿Cómo? Bueno, pues a través de campañas, a través de un reconocimiento constitucional, del que quizá después hablamos con más calma, a través de museos. No hay ningún museo en México
que aborde el tema de los afrodescendientes. No sabemos, la mayoría de los mexicanos, como tú bien dices, dicen aquí no hubo negros, no hay negros. Bueno, sí hubo y muchísimos, y fueron importantísimos en la historia del país y siguen siendo importantes, ¿no? Entonces, visibilizarlos en la parte escolar también, en los libros de texto. La gente, incluso en las comunidades afrodescendientes, no saben su origen. Cuando uno les pregunta por qué tienen ese color de piel, por qué tienen esas costumbres, ellos dicen, no, pues porque el sol pega aquí muy fuerte, porque, es decir, el principio de la discriminación hacia los afromexicanos es negarles el conocimiento de su historia, por ejemplo. ¿Qué me dice en materia de tratados, en materia de legislación? ¿Qué hay? Porque sé que México es firmante de todos estos acuerdos de respeto, de inclusión, etcétera. Pero una cosa es tener estos grandes encuentros internacionales y plasmar firmas grandilocuentes, y otra que llegue a la comunidad, que llegue al país. Bueno, quiero decir que en INCITU, en la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, elaboramos notas que contienen información basada en evidencia científica que nosotros entregamos a los legisladores sobre temas relevantes de política pública en México. En esta ocasión hicimos una nota, mi colega Alexandro Heimblum y yo, sobre personas y comunidades afrodescendientes, precisamente para dar a conocer esta problemática social. En cuanto a los tratados internacionales, bueno, es importante mencionar, sobre todo a las personas que nos están viendo, escuchando, en el artículo 1 de la Constitución mexicana se reconocen todos los derechos humanos que están ahí establecidos, y así como también los derechos que están contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte. En particular, México forma parte de la Convención Internacional para eliminar la discriminación racial, la cual bueno, hace recomendaciones, observaciones sobre las medidas que tiene que implementar México a nivel legislativo, administrativo, programas, etcétera, ¿no? Y en el caso particular de los afromexicanos, bueno, la recomendación es precisamente que se fomente su participación a nivel social, económico, cultural, que se fomenten sus derechos humanos que están precisamente establecidos en todos estos tratados internacionales, y que desde luego se fomente el respeto a su conocimiento, a su cultura y a su patrimonio, ¿no? Entonces, ahora hay un gran esfuerzo internacional del cual se estableció por la ONU, que es el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Creo que la doctora nos puede hablar un poco al respecto de eso. Sí, es importante decir que se proclamó el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes por la ONU. Es de 2015 a 2024. El lema es reconocimiento, justicia y desarrollo. Y justamente lo que se quiere es que todos los países miembros de la ONU lleven a cabo acciones en favor de las poblaciones afrodescendientes, en salud, en economía, en empleo, en derechos humanos y contra el racismo, justamente, ¿no? Entonces, el decenio lo firmó México como país miembro de esta comunidad, y tiene que tener un proyecto y un plan de trabajo para el beneficio de los afrodescendientes. Entonces yo creo que estamos casi a la mitad del decenio, ¿verdad, Said? Entonces sí, es importante que pues, México y sus instituciones hagan acciones ya más concretas en favor de las poblaciones afromexicanas. Yo creo que además, bueno, estamos en una nueva era gubernamental donde además se ha recalcado una mirada histórica. Incluso se están poniendo los próceres de la patria como una revisión de nuestra historia. Me parece que este tema es fundamental revisarlo, ¿no? Forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra cultura, y no se ha visto, no se ha querido ver o no se está viendo, y es importante que lo veamos. Y además también quisiera saber su opinión con respecto al si comparamos con lo que sucedió en los Estados Unidos, donde existió una segregación a partir del Estado, y donde ahora o a través del tiempo se ha logrado
revertir esa percepción se generó el orgullo de los afroestadounidenses y hoy hay totalmente una cultura que renace, que se puede expresar, que tiene una fortaleza y una influencia grande a nivel mundial. Podemos pensar en eso para las comunidades afromexicanas, cómo revertir, qué acciones tomar, qué medidas para que esta parte de la historia de nuestro país, esta parte de la diversidad genética cultural de nuestro país, forme parte de nuestro proyecto. Yo creo, Iván, que es a través del conocimiento. O sea, las experiencias de Estados Unidos, por ejemplo, y México y otros países de América Latina como Brasil han sido muy distintas, los procesos históricos. Aquí las personas de origen africano tuvieron un intenso mestizaje y una convivencia, por ejemplo, con las poblaciones indígenas. Por eso, muchas veces y en varios estados, la apariencia física o el color de piel no está tan vinculada a lo afro, ¿no? Y eso no quiere decir que no tengamos población afro, ¿no? En Estados Unidos, los matrimonios mixtos se permitieron, siempre lo digo, hasta 1968. En la Nueva España nunca estuvieron prohibidos. Entonces, hay procesos históricos distintos donde efectivamente hubo un mestizaje, una convivencia, pero también una negación y una invisibilización, sobre todo a partir del siglo XIX, con la llegada del racismo científico, esta idea de que el ser humano estaba dividido en razas y había razas está que ahí superada, viene el racismo, hay que decirlo aquí, hay que decirlo mil veces, porque la idea era que no solo que éramos distintos en color y en cultura, sino también unos inferiores y otros inferiores, superiores e inferiores, ¿no? Está comprobado efectivamente que esto es una mentira, que todos los seres humanos somos exactamente iguales. Y partiendo de esa base, incluso debemos estar orgullosos de ser diversos. De tener una herencia africana es algo que debe ser motivo de orgullo para los mexicanos y por eso es indispensable el reconocimiento. Sí, y bueno, claro que entender nuestro pasado nos va a permitir ser una sociedad incluyente, ¿no? Ahora, en la medida en que nosotros entendamos la problemática que enfrentan los afromexicanos, que es básicamente reconocimiento de derechos humanos y procesos de discriminación, en la medida en que nosotros hagamos conciencia de eso, nos ayudará a identificar, a reconocer otros procesos de discriminación. A lo mejor hay personas que están siendo discriminadas y no se dan cuenta, o personas que discriminan, bueno, algunos las sabrán, pero otras lo hacen sin el pleno conocimiento, ¿no? Entonces, quiero mencionar para todas las personas que nos escuchan, la discriminación es como tal una actitud perjudicial motivada por ejemplo, religión, forma de pensar, color de piel, etcétera, ¿no? Pero que tiene la característica de que anula o menoscaba los derechos y libertades de una persona. Entonces, a todo esto de nuestro pasado, de las contribuciones de las personas y comunidades afromexicanas, mencionamos ahorita el tema de algún ejemplo de discriminación. Pues esto hay que mencionar que México está reconocido en su constitución como una nación pluricultural, y eso es lo que somos. Yo creo que en el México del siglo XXI no debe caber la discriminación, no debe caber la discriminación hacia los afromexicanos, hacia los indígenas, entre nosotros, mujeres, pobreza, etcétera, todo lo que se discrimina, y para eso hay que ponerlo en la mesa, me parece que es hablarlo, legislarlo, discutirlo, aportar conocimiento científico. Les pediría, antes de cerrar este programa, un último pensamiento, 10, 20 segundos, que la gente se quede como conclusión o como disparador de reflexión. ¿Qué deben de discutir entre ellos, entre sus familiares, entre sus amigos, en relación a este tema, para fomentar la conversación social, que finalmente debe ser lo que nos lleve a madurar, a encontrar nuevas formas de convivencia? Yo creo que es fundamental quitarnos de la cabeza prejuicios, estereotipos, ideas racistas sobre los demás y conocer la historia de estas miles de personas que llegaron en la época colonial y que siguen sus descendientes presentes. Nos ayuda a ser mejores personas en el sentido de ser sociedades
respetuosas, que valoran a los demás, incluyentes, democráticas. No podemos madurar como sociedad si no somos una sociedad que reconoce su pasado y que valora esta historia y, por supuesto, su presente. Quiero terminar solamente diciendo que está una ley, una iniciativa del Senado ahorita en el Congreso para el reconocimiento explícito de las poblaciones afromexicanas y que es indispensable que salga esa iniciativa para que se desarrollen políticas públicas a favor de estas poblaciones. O sea, hay un mensaje para la población en general y uno muy claro para los legisladores, que pase esa ley para dar un primer paso en este sentido. Sí, sí, bueno, definitivamente ya llevamos una década tratando de reconocer constitucionalmente a las personas y comunidades afromexicanas. Hoy en día está en el debate y estamos bajo el compromiso internacional del Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Quisiera terminar diciendo que este decenio tiene el tema de reconocimiento, desarrollo y justicia para estas poblaciones. Reconocimiento, desarrollo y justicia para los afromexicanos. Y yo nada más voy a concluir invitando a la gente a reflexionar, a pensar que cada vez que usted invoque la palabra chamba o cada vez que se parta un cachito de sandía, que hoy estamos justo en la temporada, Sí. está invocando a una cultura milenaria, está invocando a toda una población, está invocando la presencia de los afromexicanos que llegaron a nuestro país, viven, existen, conviven y son mexicanos como todos nosotros, y que vale la pena reconocerlos, verlos, visitarlos, porque además es una cultura riquísima. Nos estamos perdiendo de una riqueza al invisibilizarlos. Muchas gracias por su presencia aquí en Foro Tangible. Gracias. Los invito a participar en nuestras redes sociales, @tangible y @foro consultivo en Twitter. Nos pueden mandar preguntas y por favor interactúen. Además, la página del Foro Consultivo, que es foroconsultivo.org.mx /in situ, encuentran la investigación a la que tú hiciste referencia. Así es, sí. Y un montón más de información de los temas que estamos hablando aquí en Foro Tangible. Próximamente vamos a estar hablando de drones. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por su participación. Gracias. Gracias.